Queridos fieles, como todos los domingos, el Día del Señor, y además con este grupo de los segundos domingos, los demás peregrinos que aquí estáis, queremos compartir con toda la Iglesia el Día del Señor. Y las lecturas que hemos proclamado hoy, en su totalidad, diríamos, nos evocan el pecado en el mundo y en el hombre. Y creo que a la luz de estos textos maravillosos del libro, en primer lugar, del Génesis, cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Esa es la realidad. Adán y Eva, que Dios crea para la vida, para la alegría. Y se esconden de Dios porque el pecado les ha apartado de ese amor de Dios, de esa claridad. Porque estaba desnudo, no. Porque has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo que esa lectura del libro del Génesis es toda una invocación a nuestra conciencia para plantearnos, los niños de primera comunión lo saben, también todos, el pecado de Adán y Eva, y todos saben por qué Dios les abre la puerta para que abandonen el paraíso y vuelven al paraíso por un Redentor que les promete. Todo esto lo saben los niños de las primeras comuniones que yo siempre estoy con ellos. Y por ese motivo, hoy nosotros, a la luz de este texto, tendríamos que analizar un poco la vida. Cuando hablamos del pecado, el pecado está en el otro, en el vecino. El pecado está en esto. El pecado está en la Iglesia, con las nuevas doctrinas de la Iglesia. No, hermanos. El pecado está en ti y está en mí. Y tú estás haciendo pecado una humanidad porque tú no eres fiel al mensaje del amor de Dios. Tú te escondes como Adán ante la llamada de Dios. Adán, ¿dónde estás? Y Dios hoy nos sigue buscando a todos y cada uno de nosotros, porque hemos sido capaces de pintar la raya divisoria del mal y del bien, olvidando, como escucharemos, los mandamientos de la ley de Dios. Cada uno se ha hecho sus mandamientos, su Dios, su juicio crítico hacia los demás, hacia uno mismo tal vez. Y creo que hoy nosotros, a la luz de este texto, tenemos que pensar en primer lugar en el pecado en el mundo de hoy. Y todos, es que el pecado sí está. El demonio se lo ocupa del pecado. Y tú, que le abres una puerta con tu maldad, con tu crítica, con tu soberbia, con tu hipocresía, tú también colaboras a que ese buen ocupa esté cómodo. Esto hay que decirlo. Y esto es la realidad de nuestra vida. Y hoy es esta lectura del libro del Génesis como una llamada, en primer lugar, para plantearnos este mundo, un mundo envuelto en el demonio, en el pecado, ocupado por el diablo, pero realmente un mundo también ocupado por nosotros. El pecado siempre está en el otro y en mí. Yo cuando me muera no me van a preguntar cómo son ustedes. Me preguntarán cómo soy yo. Y creo que a la luz de este texto sintamos la llamada de Dios. Adán, ¿dónde estás? Que nos dejemos sorprender por la llamada de Dios y dejar a un lado los dimes y diretes y la tensión y el conflicto. Tu conciencia. Cerrar todas las puertas. Se habla mucho de las puertas para que venga el diablo y deje de venir. Solamente hay una puerta. El bien y el mal. La bondad y la maldad. Y cuando yo
realmente como creyente no estoy en una tonalidad de amistad con Dios, es cuando realmente el pecado está en mi vida. Cuando soy cómplice de una sociedad. ¿Os acordáis del libro de Job? Cuando Dios le dijo al demonio, no te metas con la persona, con sus bienes sí. Y creo que es lo importante, que el pecado sea para nosotros una llamada de atención. Y además, y lo hemos dicho tantas veces, nuestras palabras, nuestras críticas, nuestros preocuparnos del otro. Pero bueno, señores, ¿a dónde llegamos? Y en un lugar como este, Garabandal, donde esta mujer María, desde el silencio del corazón, se abrió al mensaje de Dios cuando el ángel le anuncia y el Espíritu cubre con su sombra. Y esta mujer que sabe de lucha, de dolor, muere al pie de la cruz con Cristo en su corazón, es corredentora con Cristo. Y esto es la Virgen. No es la Virgen una devoción personal y particular de grupos o mía personal. Es la Madre de Cristo. Es la Madre de la nueva humanidad, cuya humanidad no se tiene que esconder de Dios, sino tiene que hacer frente a un Dios que nos convoca al amor, que nos convoca a la gracia, al perdón también. Los niños de primera comunión que yo preparo, se les explica esto de un género literario y cómo Dios, el hombre, pierde el paraíso por su pecado. Y cómo Dios tiene entrañas de misericordia que les promete un Salvador, que era Jesús, para que vuelvan de nuevo al paraíso y se encuentren con ese Dios, como dice la Sagrada Escritura, que paseaba por el jardín del Edén con Adán y Eva, cuando había una amistad, un trato, un diálogo. Y yo hago esta pregunta: ¿Dios pasea con nosotros? La Virgen, nuestra Madre de Garabandal y del Carmen, pasea con nosotros. El corazón de Jesús que hemos celebrado hace poco, que es Cristo el Señor, expresado ese amor en el corazón, reina en nuestros corazones, reina en nuestra vida. Yo creo que hoy nosotros, a la luz de este texto del libro del Génesis, hagamos un planteamiento serio de esta humanidad, de este mundo de hoy, que está envuelto en el pecado, dominado por el ocupa que es el demonio, en los estamentos eclesiales nuestros, en los estamentos políticos, no digamos. ¿Cuántas vueltas y paseos se dará hoy el demonio por Europa y por estas mutaciones? ¿Cuántos paseos se dará hoy? Y esto es lo que nos tenemos que plantear. Y además, cuestionarnos, ¿colaboro yo al demonio con mi vida personal? ¿Colaboro yo al demonio cuando estoy buscando una iglesia donde no hay este sacerdote que me molesta hablando? ¿Y busco otra parroquia? ¿Eso es colaborar? Ni más ni menos. Esto es la realidad, señores. Es que de verdad, o queremos hacernos tontos unos y otros, o queremos seguir caminando en una religiosidad totalmente superficial, porque la verdadera y auténtica religiosidad arranca de darle un portazo al demonio, no escondernos de Dios, sino salir al frente de Dios para que ese Dios camine y pasee en nuestra vida personal con nosotros, se sienta a gusto con nuestra compañía y nosotros con Él. Entonces sería la primera lectura del libro del Génesis. En segundo lugar, hemos escuchado la carta de San Pablo a los Corintios. Y solamente San Pablo está acentuando la grandeza de la fe. Pero vamos a fijarnos en esto. Porque sabemos que si se destruye este nuestro tabernáculo,
tenemos un sólido edificio construido no por hombres, sino por Dios. Hablando de la resurrección final, de la vida eterna, de ese nuevo Edén, que es estar con Cristo para siempre. ¿De qué nos sirve el dinero? ¿De qué nos sirve la fiducia y no fiducia? ¿De qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve estas tonterías? De nada. ¿De qué nos sirve vivir bien o engañar al otro? Si al fin y al cabo todo esto queda aquí. Y nos tenemos que presentar a Dios. ¿Para qué? Para que este Dios transforme nuestra vida y podamos compartir una nueva morada, un nuevo edificio, un nuevo mundo, el mundo de Dios, que no está construido por hombres, sino por Dios. Esto es maravilloso. Y creo que esto es una llamada, queridos hermanos. ¿Cuánta gente cree en la vida eterna? ¿Cuánta gente cree que después de este mundo hay otra vida? Ese es el planteamiento. No, lo que usted crea es ajeno. Es el planteamiento serio. Porque tal como vivimos, que mañana moriremos, el hombre tiene que recuperar la esperanza en la vida eterna. ¿Para qué la esperanza? Para saber caminar con acierto por la vida. Para saber que todo esto termina, la salud, todo esto, irá usted más despacio o menos despacio, todo, pero ¿de qué le sirve a usted crear problemas con sus comentarios, sus chismorreos, con todo este atentado contra la dignidad del hombre, de la persona, del hermano? No te escondas de Dios, que Dios oye en lo escondido. Y déjate manejar por Dios para poder disfrutar de la vida eterna. Creo que esto es así. Y si no, ¿qué pintamos aquí? Nada. Si después de este mundo no hay nada, ¿qué hacemos? Pues entonces por eso la virtud, el tener más, el placer, la mentira, la corrupción, todo esto. Pero cuando un hombre, una mujer consciente sabe que este mundo lo lleva el demonio, sí, este mundo es pasajero, entonces ella vive para Dios y Dios vive para ella también. Y para terminar, el Evangelio según San Marcos, donde hay una doble realidad. Por una parte, Jesús cura enfermos, echa demonios, y la doctrina de Jesús provoca incluso entre los suyos una admiración, pero como una duda. ¿Y ese qué hace? Este está loco. Como hay hoy día en la sociedad, en el mundo, jóvenes religiosos, religiosas, que dejan una gran carrera y dejan todo por entregarse a los más débiles, por ser religioso o religiosa. No está chiflado. Si con su carrera podía triunfar, el triunfo es la vida eterna. ¿Cuántas veces, cuando un hijo le dice al padre, mira, me voy a ir religioso de esta orden y de la otra, para esto te pagué unos estudios, para esto te di una carrera, y no digamos una religiosa, que el padre la quiere casar con lo más rico, cuando le dice, me voy con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Y creo que la doctrina de Jesús es totalmente distinta. Es una doctrina que nos habla de que el cielo, la vida, que merece la pena. Y por eso la gente, los suyos incluso, está loco. ¿Qué dice? Y después vienen los escribas y los fariseos, que son los legalistas. Dicen, tiene el demonio dentro, por lo que dice, porque él no dice, no predica lo que nosotros decimos. Porque nosotros decimos que hay que agarrarse a la ley de Moisés.
Y él dice que hay que agarrarse al amor de Dios sobre todas las cosas y al prójimo, totalmente al contrario. Y cuando aparecen su madre y sus hermanas y hermanos, es un texto que presta equivocación para las teologías protestantes de que tuvo Jesús más familia. No es cierto, son primos carnales, según el lenguaje judío, etc. Pero es esto cuando aparecen y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios, que hacen mi voluntad. Esto es. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues que hoy nosotros, queridos fieles, en este momento tan difícil, el demonio está ahí, está ocupando el mundo de hoy, tiene como el príncipe de este mundo. Fijaros bien que hemos leído, va a ser echado, dice, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera cuando Dios se ha levantado sobre la cruz. Que la redención de Cristo, que todo esto nos ayude a echar al demonio, al príncipe de este mundo, que es el demonio, para que realmente reine Cristo el Señor en el mundo y en el corazón de cada uno de nosotros. Pero Cristo no va a reinar a base de taconazos y de esto y de lo otro, como la buena Madre nuestra, cuando ella crea oportuno y cuando Él crea oportuno. Solamente desde la oración profunda, desde la experiencia de Dios, es cuando va a reinar. Pues pidamos todos juntos esta verdad, que el demonio no reine, que el príncipe de este mundo sea desechado por un Cristo que nos reveló el amor pleno de Dios, y que el príncipe de este mundo no tome posesión del corazón de cada uno de nosotros, ni de una iglesia que también camina un poco desconcertada, ni de una devoción a la Virgen que está a veces está tan equivocada. De pie.